podemos hacerle un escáner a ver qué cosa se ha lesionado. Encontramos que se han roto parte de los discos y aquí vamos a hacer un reemplazo de los discos. Y lo sujetamos con un dispositivo anterior, eso tiene que ser por la vía anterior, ¿se dan cuenta? Porque el posterior son las espinas. Posteriormente hacemos un enganche con estos aparatos que son unas barras que tienen sujeción a estos tornillos que van clavados. Con eso estabilizamos bien el cuello. Bueno, ya lo tenemos reparadito a nuestro alpinista. A continuar con su escalamiento. Por suerte su amiguito lo estaba ayudando. Ahí, ¿qué lesión es? Por flexión. Muy bien, veamos a ver qué tiene. Parece que se ha roto un par de vértebras ahí. Estamos usando también una barra por ingreso posterior, pero que engancha hacia adelante. Todo esto debe ser asistido con intensificador de imágenes, porque no es posible que tú puedas ver a través de los tejidos, obviamente. Entonces, la curva de aprendizaje son curvas de aprendizaje muy largas. Bueno, ya lo tenemos reparadito en el ayudador. El otro, por suerte, ya estaba estabilizado. Este señor no tiene un accidente, pero tiene una lesión de nacimiento, que se llama escoliosis. Entonces se le está poniendo todas estas barras. Esto se llama instrumentación de columna, que nos permite corregir la escoliosis. Y la escoliosis no viene sola, viene con rotación también. Viene flexión, rotación, curvamiento. Ahí estamos corrigiendo las barras. Y aquí se va a ver claramente cómo desrota las vértebras. Ahí está desrotando las vértebras para quitarle la rotación de las vértebras. Se ponen estos aparatos muy grandes en la zona son muy costosos estos aparatos, ¿no? Pueden costar entre 100.000 a 120.000 soles. Hace un tiempo han estado las madres del seguro de algunos niñitos con escoliosis reclamando porque no habían estos aparatos. El seguro la pone indudablemente sin costo alguno. Muy bien. Bueno. Esto ya, lo anterior ocurría pues en el alpinismo, no hay muchos alpinistas acá, pero sí evidentemente algunos que conducen motos y algunos que conducen carros. ¿Quién tiene la culpa? Vean el semáforo. El auto se pasó en rojo, ¿eh? Seguramente que venía con el celular en la mano o algo por el estilo y se distrajo. En realidad la lesión que ha tenido este sujeto es una lesión muy grave que puede inclusive hasta matarlo, ¿no? Bien, lesiones de pelvis. El sílabus decide que tengo que hacer es un recordaris sobre algunos tipos de radiologías que se usaban antes y que históricamente a veces los hacemos uso, pero que dada que tenemos ahora tomografía ya no son indispensables.
con mis alumnos hemos estado viendo hoy día algún tipo de lesiones de pelvis y la resonancia nos ayuda en una sobremanera, ¿no? Porque inclusive tenemos, como se ve en la parte de abajo, aquí estas reconstrucciones de la pelvis que nos hacen visualizar exactamente dónde está el daño y cómo es que tenemos la lesión, si es conminuta o no. Pero usamos las proyecciones pélvicas, que esta es una radiografía anterior-posterior. También tenemos la radiografía de 40 grados, aquí corrijan, no es 40%, es 40 grados de entrada, 40 grados de salida, las proyecciones oblicuas, que son las proyecciones alar y obturatriz, vamos a explicar por qué se llaman así, la tomografía y la resonancia. Estos cuadritos me gustan porque nos da un poquito de relación, qué es lo que vemos en la imagen radiográfica. Si yo veo una radiografía de pelvis, veo a veces a L5, a veces veo un poquito más arriba, veo el ala ilíaca, la cabeza femoral se ve montado con el acetábulo, la rama isquiopubiana, la sínfisis pubiana, el pubis, la otra rama que viene arriba que va desde del pubis hacia el ilíaco, de iliopubiana, y tenemos el trocánter mayor, el trocánter menor, el cuello femoral y el fémur en realidad. Aquí tenemos la radiografía, donde tenemos una radiografía antero-posterior que traduce lo que estamos viendo aquí. Y cuando visualizamos ya una radiografía del acetábulo de frente, tenemos que darnos cuenta de que esta imagen nos está traduciendo también situaciones, ¿no? Si yo veo el esquema, este es el labio anterior del acetábulo, que lo veo como una manchita encima de la cabeza femoral, esta es la cabeza femoral, y veo aquí una manchita que me da el labio anterior del acetábulo. Porque el acetábulo es como una esfera, ¿no? Una esfera incompleta, la mitad, la cabeza sí casi es como una esfera completa, entonces es congruente a la cabeza femoral. Y si se dan cuenta aquí en la radiografía, ¿se ve el puntero allá? Sí se ve el puntero, ¿verdad? Esta mancha que se nota aquí es el labio posterior del acetábulo, es esto que está. Entonces miren lo que ya me está dando la... Y aquí esta es una radiografía anormal, ¿no? Comparado con esta de acá. ¿Por qué notan que está normal? A ver. Lo más característico. La cabeza no tiene relación con el acetábulo, ¿verdad? Entonces, esa es una cadera luxada. El sábado he operado a uno de estos pacientes justo de la ceja. Y miren esto que está acá flotando. Esta es la ceja posterior rota que no existe normalmente nada. Entonces, si yo solamente tengo una radiografía, con esto ya analizando, ya puedo yo hacer el diagnóstico. Porque nosotros como médicos no podemos compararnos con otras personas comunes, ¿verdad? Si yo tengo una fractura de fémur, probablemente cuando pase la puerta, el vigilante me diga, doctor, ha llegado una fractura de fémur. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y nosotros? El acetábulo es más fino, ¿no? En el acetábulo ya el vigilante no va a decir en la radiografía. Entonces nosotros tenemos que entrenarnos para detectar estas situaciones. Y ustedes, con mayor razón, y a veces yo los veo que son un poquito displicentes en cuanto al estudio. En mi época no había mucho esto del celular, ni había juegos, ni nada. Bueno, nosotros parábamos estudiando. Todo el mundo seguramente que no ha dicho eso. Pero nos entrenábamos para el futuro. Por suerte, inclusive hasta equivocándonos, no había tantos problemas como los problemas legales que hay ahora. Entonces, la gente cree que no debemos fallar para nada. La gente inmediatamente tienes un error, se te pasa y dice, como ha ocurrido con un niñito que hemos visto en emergencia con mi grupo,
nos cuenta la tía que fue al hospital Cayetano Heredia y que el médico le dijo que no tenía nada, inclusive está el médico. Y él dijo, doctor, pero estoy hinchado, ¿no? Y no tiene nada. A la mamá se le tomaron la radiografía y confirmaron que era una fractura del húmero. Cuando llegó al hospital hemos pedido, aunque sea le pedimos la radiografía, pero ¿por qué? Porque es un documento legal. En mi época nosotros nos entrenaban a no hacerle gastar a la gente. Es decir, todo era el aspecto clínico. Yo tuve de profesor al doctor Lanfranco, que es uno de los genios de la medicina que ha tenido el Perú. Inclusive hay un hospital que se llama Hospital Lanfranco, que es el hospital de Puente Piedra. Carlos Lanfranco tengo muchas anécdotas que las estimo mucho gracias a que tuve la oportunidad de estar con un doctor de esa talla. Pero en la actualidad tomamos radiografía porque al menos tenemos un aval de tipo médico legal. ¿Por qué? Porque la gente ahora es que tenemos, muchos de los pacientes, no digo todos evidentemente, algunos son tramposos. Ustedes tienen que tener cuidado y cuidarse de los pacientes, porque hay gente que quiere buscarle algo, quiere sacarte de este problema. Hemos tenido casos en el hospital que han venido y he dicho, doctor, yo vine porque me accidenté y acá no me hicieron nada y me han detectado una fractura de la tibia. Ah, sí, señora, a ver, vamos a ver. Ah, no, acá tiene su radiografía. La radiografía, cuando usted vino, no había nada. ¿Qué significa? Que esta persona fue a su casa, se resbaló, se cayó de las escaleras y ahora quiere pasarlo como si fuera el accidente de tránsito. Miren lo peligroso que es, ¿no? Inclusive te pueden enjuiciar por negligencia o por mala práctica. Entonces, en este niñito que vimos en emergencia, no le habían tomado radiografía, se sobró el médico que lo vio, porque estaba muy apurado, tenía muchos pacientes, y llegamos a constatar una fractura de fémur, que nosotros le pusimos un yesito, ¿verdad? Tuvieron mis alumnos en la guardia y tuvimos la oportunidad de poner un pelvipedio, que es uno de los yesos más grandes que hay, de lo que aún seguimos poniendo los trabajadores. Entonces tenemos siempre que entrenarnos, nuestros ojos tienen que estar entrenados a detectar. Si yo logro detectar más que mi amiga, estoy un pasito más adelante en la competencia, porque todos estamos en competencia. No se olviden de lo que les estoy diciendo. Siempre entrénense, aprovechen el tiempo para entrenar. Esta es la radiografía de entrada. Miren dónde está el foco. Tenemos al paciente, el foco está hacia la cabeza, con una inclinación de 40 grados a la pelvis, y la imagen que nos da es de todo el anillo pélvico. ¿Se dan cuenta? La imagen totalmente diferente de la radiografía AP. Por el contrario, la radiografía de salida, el foco está hacia los pies con una inclinación de 40 grados hacia la pelvis y nos permite ver toda esta imagen donde se ve el murciélago característico del sacro, y esto nos permite ver esencialmente la sacroiliaca. Estas radiografías son las radiografías laterales u oblicuas, y esta es la alar. Alar porque miren, la radiografía se ve toda el ala ilíaca, en cambio en la obturatriz se ve todo el agujero obturatriz. ¿Ves que es simple? En la obturatriz se nota todo el agujero obturatriz y en la alar se ve toda el ala ilíaca. Entonces, ¿qué nos permite ver? Ahí las estructuras que nos muestran ahí claramente la columna posterior. Esto nos permitía ver el acetábulo antes, cuando no teníamos tomografía. ¿Y cuál es la característica? En la radiografía alar se pone a 45 grados del cuerpo. Noten cómo está el individuo a 45 grados apoyando la extremidad enferma. Y en la obturatriz se enfoca la extremidad enferma, pero se está apoyando en la enfermedad sana, en la cadera sana, a 45 grados. O sea, si yo estuviera de frente, me daría la imagen de frente de la pelvis. Yo tengo la lesión en la cadera derecha. Entonces, para yo tener
La obturatriz, lo que hago es levantar la cadera enferma, pero el foco va sobre esto, y ahí tengo la imagen obturatriz. Y si quiero la imagen alar, levanto la cadera sana y ahí tomo la foto, ¿no? Ahí sí se ve la pelvis viene acá, a tirarme aquí se ve todo el ancho del labio iliano. Ojo que puede ser pregunta de examen. Bien, vamos a hablar sobre fractura del acetábulo. El acetábulo es la porción de hueso pélvico que se articula con la cabeza del fémur para formar la articulación de la cadera. Como vemos, ahí tenemos el acetábulo, es una esfera que permite que la cabeza femoral esté en su contacto, ¿no? El acetábulo consta de un fondo, tiene un techo, tiene una ceja anterior, pared anterior, está rodeado de un labrum que es de tipo cartilaginoso, como si fuera un rodete, para darle mayor capacidad. Por detrás de él está el nervio ciático, por eso en las fracturas de acetábulo hay que tener cuidado con las lesiones del nervio ciático. El paciente que operamos le hemos visto que no tiene problemas actualmente, o ha movido sus piernas sin problema, pero es una posibilidad en la cirugía. Estas fracturas pueden ocurrir por traumatismos directos en la región trochanterior o por carga axial directa a través del miembro inferior. Para que ocurra una fractura de acetábulo debe estar involucrada una gran fuerza, porque este hueso es sumamente duro. Soporta casi todo el peso del cuerpo, a excepción de los miembros inferiores, pero el acetábulo para fracturarse debe haber una fuerza muy intensa para producirse. La posición del miembro al momento del impacto determina el patrón de la lesión, y eso lo conversábamos hoy día en la práctica, y decíamos, si el paciente está en un vehículo y está con las piernas abiertas, me da un patrón de fractura. Si el paciente está con las piernas cerradas, me da otro patrón de fractura, y si el paciente está montando sus piernas, me da otro patrón. Miren cómo corre la fuerza a través de la rodilla hacia el fémur para producirme patrones. Si estuviera en una posición directa, lo más probable es que se fracture un trozo importante del acetábulo de la parte posterior, o me puede dar una luxación posterior, porque la fuerza está pasando hacia esta zona y sale a la cadera. Si el paciente está con las piernas muy abiertas, puede chocar y la cabeza penetrar directamente hacia el fondo acetabular, que es una lesión muy seria. Aquí tenemos los tipos de fracturas. Ahí está la pared anterior, la fractura de la pared anterior, esa es la columna anterior y su fractura de la columna anterior. Esta es la pared posterior, ya esta es la fractura de la pared posterior. Esta es la columna posterior y esta es la fractura de la columna posterior. Esta es una fractura transversa y esta es una fractura en T. Y puedo también tener fracturas de ambas columnas. Generalmente las fracturas más comunes son las fracturas de la pared posterior. Para ello, lo que tenemos que hacer es regresar al fragmento en su posición y sujetarla con algunos tornillos por medio de una plaquita. Miren cómo ocurre la fractura. Se va hacia la zona posterior, rompe la pared posterior y se luxa la cadera. Lo que vimos en la foto. Usamos esta placa de reconstrucción y la sujetamos con tornillos, tal como hicimos en esa oportunidad. Hay que tener cuidado con la placa de no invadir la cavidad articular, hay que tener cuidado con el ciático, si no le producimos una parálisis, y el paciente no puede hacer la dorsiflexión del tobillo. Cuando tenemos fracturas que además son impactadas, hay pedazos de hueso que se ha impactado y se ha perdido, tenemos que hacer un poco de injertos, colocar injertos para tratar de recuperar el pedazo de
hueso que se ha perdido. Y de la misma manera que el anterior, ponerle una placa con tornillo para sujetar. Tener cuidado, ahí dice claramente, cuidado de no invadir el acetábulo, o sea, la parte articular, porque eso sí daría problemas. ¿En qué situaciones tenemos como tratamiento? Tracción esquelética, o sea, se le pone un clavo a nivel de la zona supracondilia y se le tracciona hasta esperar el acto quirúrgico. Una vez que se ha visto de que no hay lesiones abdominales, urogenitales y neurológicas, o hay mucho sangrado, lo tenemos preparado para el acto operativo, previamente estudiándolo con las imágenes radiográficas. ¿En qué situaciones hacemos el tratamiento quirúrgico? Cuando hay un desplazamiento interarticular de 2 milímetros, tenemos que necesariamente tener reducción de la cadera, de la cabeza femoral. Muchos de estos pacientes, como le explicamos hoy día al paciente que operamos, como ha habido una lesión tan intensa, ya existe un daño histológico a nivel de la cabeza femoral. Lo más probable es que se produzca una artrosis postraumática y que al final eso termine en una prótesis de cadera. De todas maneras, la osteosíntesis se hace con la intención de tener el nido, porque en ese nido tenemos que usarlo para colocar la prótesis si es que es necesario años después. Las complicaciones, tenemos artritis postraumática, o sea, artrosis, la degeneración de la cadera, necrosis avascular, porque la cadera se luxa y se dañan las arterias, también puede producir necrosis avascular. Podemos tener miositis osificante, o sea, toda esa zona de la parte del glúteo se puede osificar y producir una fijación de la cadera. Nuevamente, para repetir, enfermedad degenerativa articular postraumática, o sea, una artrosis postraumática, osificación heterotrófica o miositis, la osteonecrosis de la cabeza femoral o la necrosis avascular, y bueno, la trombosis venosa profunda que se puede encontrar en fracturas de cadera. La cirugía es para prevenir o retrasar la artrosis y para preparar también el acetábulo para una posible prótesis total de cadera. Apertura de pelvis. Necesariamente tenemos que hacer un pequeño introducción previa. El anillo pélvico está constituido por dos ilíacos unidos con el sacro. Tenemos aquí a la sínfisis pubiana, que nos da una estabilidad del 40%, y a los ligamentos sacroiliacos el 60% de la estabilidad. Esto es importante, ¿no? Acuérdense que los ligamentos más importantes para la estabilidad de la pelvis son los ligamentos sacroiliacos. Esto puede ser pregunta. Cuando los ligamentos sacroiliacos están dañados, se complica más el tratamiento para estas lesiones de pelvis. Las fracturas aisladas de anillo pélvico no muestran tendencia a la separación de fragmentos, mientras que los que afectan el anillo sí tienen la posibilidad de abrir. Nuevamente, parte de la anatomía, aquí tenemos las articulaciones sacroiliacas, los isquios donde están sentados ahorita ustedes, vista las sacroiliacas de arriba, la zona púbica, la sínfisis pubiana, el sacro, los ligamentos sacroiliacos que parecen el puente este de San Francisco tan poderoso, atrás, que son la parte más importante. La integridad de esto mantiene la integridad del complejo sacroiliaco posterior. Las fracturas de pelvis son el 3 a 5% de todas las fracturas, y cuando son abiertas, o sea, cuando son fracturas expuestas, nos da una mortalidad del 50% inclusive. En cambio, las fracturas cerradas nos da una mortalidad solamente del 15%. De todas maneras, las fracturas de pelvis siempre se asocian con mortalidad. El 60% está causado por accidente de tránsito, 12%
conductores de moto y 9% pasajeros. El 10% en ancianos. Se pueden producir fracturas de pelvis, y ya sabemos que en los ancianos son por cuestiones muy simples. El mecanismo de producción en jóvenes por traumatismo de alta energía, el 80% de estos casos son por accidente de tránsito, como en este caso, ¿no? Aparentemente fue un accidente simple, pero ha roto el parabrisas. En los ancianos pueden deberse a esta situación, ¿no? Este anciano que está jugando, esta abuelita que también está jugando, o en situaciones tan simples como esta, ¿no? Esas situaciones tan pequeñas pueden producir en pacientes osteoporóticos fracturas. El mecanismo de lesión puede ser por compresión antero-posterior con atropellamiento y por motocicleta, la compresión lateral por colisión vehicular, cizallamiento vertical, o puede ser por tipo complejo. Aquí vemos una lesión de ahorcajada, ¿no? Se cae sobre esta zona y puede producir la ruptura de las 4 ramas. Esta es una compresión lateral que puede producir fractura de fémur y aplastamiento del nivel de la pierna. Sin embargo, la clasificación que quiero que aprendan es esta, que es la de Marvin Tile, solamente en los aspectos más importantes de la clasificación. Tile hizo la clasificación, nombró a la de tipo A como fracturas que no comprometen el anillo, no tienen problema de estabilidad, ni vertical ni rotacional, como vamos a ver después. Son fracturas tangenciales de la pelvis. Aquí vemos de la espina ilíaca anterior superior por una abulsión, aquí tengo una fractura de una rama acá del sacro, no compromete la estabilidad del anillo. La del tipo B, como se da cuenta, aquí ya se ha roto la sínfisis y se ha roto los ligamentos acroiliacos anteriores, pero los posteriores están indemnes. Acá también, acá se ha roto también, y acá se han roto ambos lados con los ligamentos sacroiliacos anteriores. Y se produce una lesión de libro abierto, o sea, si yo tengo la pelvis, esta es la parte posterior, esta es la parte anterior del pubis, entonces tengo una inestabilidad rotacional, horizontal. Todas las lesiones de tipo B tienen inestabilidad rotacional. Pero la del tipo C, como vamos a ver, también tiene una inestabilidad vertical. O sea, si yo me paro en una lesión, puede irse hacia arriba. Obviamente, vamos a ver los ejemplos. Aquí se ha roto, en el tipo C1 se ha roto ambos lados, se ha roto también el complejo ligamentario posterior. En todas estas de tipo C se rompe o los dos complejos sacroiliacos posteriores o uno de ellos, de tal manera de que no solamente la inestabilidad es rotacional, sino también es vertical. Entonces estos individuos no pudieran caminar porque indudablemente no existe una sujeción para la extremidad. Le ponemos peso y la extremidad se va para arriba. Entonces, todos este tipo de fracturas tenemos que hacerles operación. En la de tipo A es simple, no son fracturas complejas, necesita osteosíntesis de repente simple. La del sacro con cierta frecuencia ni las tocamos siquiera. La de tipo C tenemos que son lesiones en libro abierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cerrar el libro, vamos a ver cuáles son las técnicas, y acá lo que tenemos que hacer es restaurar. ¿Cuál es lo más importante? Los acroiliacos posteriores, restaurar los acroiliacos posteriores y cerrar el libro. Bien, aquí tenemos el tipo de lesión. La pelvis ha sido comprimida y ha roto tanto la sínfisis como la parte posterior, se ha lesionado, hay una injuria ahí, pero me parece que los ligamentos acroiliacos atrás todavía están manteniendo. En consecuencia, esto puedo manejarlo
puede estar oculta, puede producirme una hemorragia importante, porque a veces en la radiografía no lo veo, pero si existe una completa ruptura, se produce una lesión inestable que es muy seria. Puede haber un sangrado importante de hasta 2 litros y necesariamente necesita una cirugía. Cuando hay disrupción de todo el complejo posterior, esto es importante porque no hay forma de sujetarlo. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan la anatomía, miren toda la estabilidad que tiene este complejo posterior. Viene la columna y termina en el sacro, y el sacro tiene las carillas articulares casi oblicuas sobre la pelvis. ¿Y cómo es que no hay un encaje como en la cadera, una esfera que encaja la cabeza? ¿Cómo es que esto se mantiene estable? Nuevamente, gracias a los ligamentos sacroiliacos, tanto anteriores como posteriores, y tenemos que volver a repetir que los posteriores son más importantes que los anteriores. La clínica: dolor, hipersensibilidad, dificultad para caminar. Bueno, si es que el sujeto camina, claro, esos los pacientes en los cuales no ha habido mucha intensidad en el accidente, crepitaciones, equimosis. No olvidarse que puede haber mortalidad hasta del 50% en fracturas abiertas, en fracturas cerradas es solamente el 15%. Aquí tenemos algunos casos de fracturas, ¿no? Se ve cómo se ha hecho disrupción la sacroiliaca a este nivel. La sacroiliaca no está igual, hay ruptura aquí, hay ruptura de las 2 ramas, entonces esta configuraría una lesión de tipo hola, ¿de qué tipo es? De tipo C, ¿verdad? Es inestable, vertical y horizontal. Aquí se nota cómo está abierta la sacroiliaca también. Y aquí tenemos los tipos de fractura de pelvis. Acá se han roto las 2. Este no es mucho el problema. Pero cuando se abre, que tenemos una lesión de tipo el libro abierto es C, pues, ¿no? No, B. Muy bien. Cerramos el libro. Aquí estamos usando este aparato. Miren que es una fajita, es una faja pélvica. También podemos cerrar el libro colocando fijación externa, 2 clavos que van hacia la pelvis y que cierran el libro. Una vez que se ha cerrado, ya se trató. Pero también podemos cerrarlo por medio de una placa con tornillos, haciendo una incisión parecida a la que se hace para cesáreas. Se abre en la parte anterior, se localiza bien el pubis y se coloca una placa con tornillos cerrando la pelvis. Cuando la lesión ya es de compresión lateral y complica, aquí esto es relativamente fácil porque este hueso con hueso se puede poner una placa con tornillos acá y acá también se puede arreglar. Cuando tenemos una fractura ya con ruptura de los ligamentos sacroiliacos, esta es una lesión muy severa, esta es una fractura de tipo C. Hay inestabilidad rotacional y vertical y acá tenemos que arreglar los ligamentos, se ponen unos tornillos acá que se llaman tornillos sacroiliacos. Esto de todas maneras tiene que entrar a cirugía. Acá se ha cerrado la parte anterior con una placa igual y en la parte posterior tenemos que ponerle un tornillo que se llama sacroiliaco. Este tornillo entra, es un tornillo canulado y sobre el Kirchner se va cerrando hasta completar. De preferencia poner 2 para que tenga una mayor estabilidad. Esas son cirugías en las cuales necesitamos de todas maneras
Aquí una fractura de sacro también. Estas son los tornillos sacroiliacos, como ven. Acá hay tornillos que van por las ramas. Este es operando una ceja posterior. Un tornillo sacroiliaco va desde el ilíaco hasta el sacro, por eso se llama sacroiliaco, y se ha cerrado y hace una lesión de tipo C. Bueno, puede haber hemorragias, lógicamente. Una fractura de pelvis está dentro de las emergencias traumatológicas. Los pacientes pueden sangrar tanto que pueden fallecer. Puede ser el sangrado retroperitoneal intrapélvica. La complicación más frecuente es el shock, hay que prevenirlo. Una hemorragia grave con shock hipovolémico secundario es la causa más frecuente de muerte. Puede haber situaciones en las cuales se produzca una fractura de pelvis con lesión de los vasos. Esto ya es muy difícil el salvataje del individuo por el sangrado que puede ocurrir. Pueden haber trombosis en estos pacientes. El tromboembolismo se debe generalmente a que están mucho tiempo en cama. Puede haber embolia pulmonar secundaria. Se debe hacer anticoagulación después de la fase hemorrágica. No lo podemos anticoagular inmediatamente ocurrió el accidente, porque si no va a seguir sangrando. Pueden haber lesiones neurológicas, acuérdense del ciático, del femoral, de los nervios obturadores, que pueden producir secuelas importantes en los individuos. Puede haber lesiones del tracto urinario, de la uretra membranosa, principalmente en el varón, debido a que la uretra se encuentra en el varón inmediatamente por debajo de la sínfisis y puede haber lesiones importantes. Pero no solamente eso, sino que la pelvis, la vejiga se encuentra inmediatamente detrás de la pelvis y también pueden ocurrir lesiones a ese nivel. Tenemos para el diagnóstico la radiografía, pero ahora esencialmente usamos la tomografía, que es la prueba que más nos ayuda actualmente. En el tratamiento, el soporte vital, es importante optimizar el tratamiento mediante un algoritmo. Vamos a ver el algoritmo que se usa para fractura de pelvis. Esto no va a venir en el examen, obviamente, sino para que vean lo complejo que es. Este es el algoritmo. ¿No? Es tremendamente, nosotros estamos dentro de las fracturas de la F, aquí y acá, pero desde un inicio podemos participar en los traumatólogos debido a que para disminuir el sangrado tenemos que cerrar la pelvis, porque si una pelvis puede tener hasta 2 litros, cuando la pelvis está abierta puede contener hasta 5 o más litros. Hemos tenido pacientes que hemos tenido que pasarles a veces 10 a 15 unidades de sangre para evitar que fallezcan. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, si la pelvis está abierta y hay mucho sangrado, cerrarla para disminuir. Con eso probablemente el sangrado continúe, pero ya no va a tener tanto espacio y lo más probable es que en algún momento deje de sangrar. De todas maneras, estas lesiones de pelvis son lesiones muy serias y es posible de que el paciente, dependiendo del tipo de lesión, no sobreviva. El tratamiento ortopédico, la hamaca, miren que la hamaca lo que produce es el cierre de la pelvis, ¿no? Se ponen hamaca y está cerrando porque está abrazando a la pelvis y con eso cerraría para la fractura, para las lesiones de tipo B. Este es un aparato que se colocaba antes, es una especie de fijador externo que aprieta la zona de la sacroiliaca y que disminuye la pelvis y que salvaba vidas, pero que actualmente ya se ha dejado de usar. Ahora se colocan los fijadores externos como estos. Aquí algunos casos, fracturas de tipo A que no comprometen el anillo, ¿no? Son simples, ¿no? Están por fuera del anillo, un par de tornillos, etcétera, eso soluciona el problema. Cuando ya la fractura ha abierto la sínfisis, tenemos que usar este tipo de tratamiento con esta plaquita que se nota aquí para cerrar el libro. Este ya es una fractura un poco más compleja, pero que no compromete mayormente la estabilidad de la columna, que se pone un par de placas y se soluciona.
Estos son los tornillos sacroiliacos con una pelvis de tipo C. El pronóstico, en general estas lesiones tienen una mortalidad del 10% en el adulto y 5% en niños. Si la fractura es abierta, la mortalidad sube al 30%, inclusive al 50%. Si se acompaña de hipotensión. Muy bien. ¿Alguna pregunta?